Día del Señor, qué hermoso tiempo de música, pensando en nuestro Dios y en su grandeza y convocándonos unos a otros a esta adoración. Esta mañana vamos a estar estudiando sobre este tema. Para esto vamos a abrir en Mateo capítulo 18 y hoy seguimos con el estudio ahí en este precioso evangelio. Cuando llegamos al capítulo 18, vemos a Jesús enfocando toda su atención en sus discípulos. Al principio de su ministerio, él recorría las aldeas y predicaba a las multitudes, llamándoles a arrepentirse. Pero aun cuando él les mostró señales y no había dudas de que él era el Mesías, el pueblo se endureció en la predicación. Y mucho tuvo que ver que los líderes de Israel se sintieron amenazados por Cristo y empezaron a difamar a Jesús. Y ellos ya estaban planeando matarlo y deshacerse de este peligro para su sistema. Pero cada uno fue responsable porque Jesús estuvo ahí. Ellos escucharon, ellos vieron las señales. Pero el corazón se fue endureciendo y llegó un momento donde Jesús les entregó a sus deseos. Y ahora su última etapa de ministerio no está tan enfocada en la predicación, si bien él lo va a hacer, y él está rodeado de gente hasta el final, pero ahora su prioridad es sus discípulos. Jesús va a dedicar estos últimos meses antes de ser crucificado a preparar a estos hombres para lo que viene. Él les quiere preparar para enfrentar lo que va a implicar ver a su maestro morir y resucitar, y quiere prepararles para lo que va a venir después. Ellos van a salir después por el mundo entero a predicar. Ellos tienen que discipular a todas las naciones. Y ellos tienen que estar preparados para esto. Para eso Jesús les está ayudando a entender cómo va a ser la vida del reino después que Él ya no esté. En el último pasaje, en el capítulo 17, veíamos cómo Jesús le ayudó a sus discípulos a entender que aunque el mundo va a oponerse y aunque el sistema va a rechazarles, Él quiere que sus discípulos no pongan tropiezo para que el evangelio avance. Y por eso tienen que someterse. Ellos van a pagar los impuestos como siempre lo han hecho y como lo siguen haciendo. Aunque ellos ahora son parte de otro reino, este nuevo reino no se va a establecer por medio de una revolución o por derrocar al reino anterior. Lo que Cristo va a hacer es, por medio de la predicación del evangelio, los corazones van a ser transformados y entonces su iglesia va a ser edificada y Él va a cumplir todo lo que prometió. Así que los discípulos no tienen que levantar una revuelta contra Roma ni contra los judíos. Ellos tienen que ser fieles y ser humildes y aún pagar los impuestos al sistema que les va a perseguir. Así que en ese pasaje vemos a Jesús guiando cómo va a ser la relación de los creyentes con su entorno. Ahora entramos en el capítulo 18 y por varios domingos vamos a estar estudiando un tema en común. El tema que arranca ahora en el capítulo 18 tiene que ver no tanto con cómo Israel va a relacionarse con el mundo allá afuera, sino con cómo deben relacionarse entre ellos. Los principios que vamos a ver acá son muy valiosos. Mateo 18 va a convertirse en una especie de manual para la iglesia al que todos los pastores y creyentes vuelven todo el tiempo para entender cómo es la vida dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Muchos de los principios que aparecen acá van a ser muy familiares para vos. Por ejemplo, en Mateo 18, vos te acordás, tal vez uno de los pasajes más famosos, es donde Jesús va a enseñar a los creyentes cómo lidiar con el pecado en la iglesia y específicamente cómo es el proceso de disciplina. Y vamos a llegar a eso en algunas semanas. Pero hay otros principios que no son tal vez tan conocidos,
pero que son sumamente importantes para la vida del pueblo de Dios. Hoy vamos a arrancar a estudiar el primer principio y en la sección que vamos a ver esta mañana, Jesús va a mostrar de que hay una verdad, hay un principio que es fundamental para que el pueblo de Dios pueda vivir de una manera que honre a Dios y que sea luz para este mundo. Hay un principio que vamos a estudiar en este pasaje que a veces no entendemos la trascendencia que tiene, pero para los propósitos de Dios, vivir este pasaje que vamos a estudiar ahora va a hacer una diferencia radical. El principio del que Jesús va a hablar es el principio de la humildad. Los versículos que vamos a leer hoy van a enseñar a los creyentes de que si quieren ver una vida de pueblo, una vida de cuerpo que sea sana y que traiga fruto y que dé testimonio a este mundo y que pueda avanzar y cumplir el llamado de Dios, lo que tiene que haber en el corazón de cada creyente es humildad. Ahora, Jesús va a explicar acá la humildad en una forma totalmente distinta a la que el mundo piensa en esto. En el tiempo de Jesús la humildad no era valorada, no era vista como una virtud, era vista como un defecto, algo que condicionaba a las personas para lograr todo su potencial. O sea, si vos querías ser alguien en la vida, tenías que pensar alto de vos mismo y tenías que imponerte sobre tu entorno. En aquel tiempo se pensaba de la humildad como la característica de los esclavos, que no les quedaba otra y por eso tenían que dedicarse a servir y hacer todo lo que otro le dice. Pero en el mundo libre, en el mundo de la gente que son grandes héroes y logran grandes cosas, todo lo contrario. Vos tenés que ganarle a los demás. Vos tenés que pisar a los demás. Vos tenés que construir tus propios futuros, tus propios deseos y tus sueños, porque nadie te va a dar nada a menos que vos lo ganes por vos mismo. Vos escuchás esto y vos sabés que las cosas siguen igual. Ese es el mundo en el que estamos hoy. Eso es lo que vos estás escuchando todo el tiempo. Desde niños, nuestros hijos en el entorno, en la sociedad, escuchan esto, ¿no? Escuchan que ellos pueden lograr todos sus sueños, que no tienen que dejar que nadie les diga que no pueden hacer algo, sino que tienen que con determinación esforzarse y ganar y ser todo lo que sueñan ser y seguir su corazón. Claro, esto va a ir totalmente en contra de lo que Jesús va a decir a sus discípulos en este pasaje. Jesús va a mostrar acá que su pueblo tiene que estar marcado por humildad real. ¿Y qué es la humildad real? Bueno, humildad real no tiene que ver con decir, yo no sirvo para nada, soy un fracaso, todos son mejores que yo, lo que yo hago no es bueno. Eso no es humildad. Humildad no es pensar mal de vos mismo o pensar bajo de vos mismo, sino que es no pensar en vos mismo. Humildad real es estar tan absorbido por la hermosura de Dios y por el valor de Dios y tan entregado a servir a Cristo y a entregarme por otros que ni siquiera pienses en vos. Que no pienses en si vos sos mejor o peor que otros, sino que te dediques a esta sola meta de glorificar a Dios con tu vida. Para esto vos fuiste creado. Dios te hizo para que Él pueda reflejar en tu vida su virtud. Y que el universo entero te vea y glorifique a Dios. Vos fuiste creado con virtudes, con capacidades, con inteligencia, con fuerza, con habilidad. Fuiste creado con todo eso para que vos ames a Dios con toda tu mente, fuerzas y todo tu ser y encuentres en eso tu mayor deleite. Pero vos sabés que las cosas no son así hoy, ¿no? Si mirás adentro de tu propio corazón, no va para ahí tu corazón. Y mirás la sociedad y no va para ahí la sociedad tampoco. Porque desde que el pecado entró en el hombre, ahora
lo más precioso de nuestra vida, ahora parece que ya no es Dios y su reino. No son sus intereses, sino que ahora el pecado nos ha engañado para pensar que lo importante en esta vida es satisfacer nuestros deseos, es lograr nuestra grandeza. Y entonces ahora ya no queremos renunciar a nosotros mismos para vivir para Dios y servir a otros de una manera desinteresada. Desde que llegamos a esta vida, nuestro corazón tiende a usar a otros para nuestros intereses y a correr esta carrera de tratar de servirme a mí mismo y de lograr mis deseos y construir mi reino. Y esto está en el corazón de todos nosotros. Como vamos a ver en este pasaje, esto es lo que estaba en el corazón de los discípulos. Después de más de 2 años de estar con el Señor, después de estar sirviendo a Cristo, saliendo a los viajes misioneros, estando a pocos meses de la crucifixión y la resurrección, los discípulos no pueden pensar en otra cosa que quién va a ser el más grande entre ellos. Y una de las prioridades de Jesús durante toda su instrucción de los discípulos fue enseñarles humildad. Porque sin humildad no hay esperanza para la obra del Señor. Porque donde no hay humildad, lo que hay es competencia. Hay individualismo. Y donde hay competencia e individualismo, es imposible la unidad. Es imposible el amor. Es imposible avanzar juntos a lo que el Señor nos llamó. Si cada uno está pensando en ser el más grande y el primero frente a todos los demás, ¿qué esperanza hay de que todos cedamos para buscar el fin común de la gloria de Dios? Esto es imposible. Lo que hace que la iglesia tenga el ambiente necesario para que funcione como un cuerpo y pueda avanzar hacia el llamado del Señor es humildad. Es donde cada uno de los que son parte de la iglesia se olviden de sí mismos y vivan de acuerdo a ese llamado de vivir para Dios y su gloria. Y encuentren en Dios el contentamiento, el deleite, y encuentren en servir a otros el propósito de su vida. Y se entreguen con todo eso. En este pasaje Jesús va a confrontar entonces la definición del mundo en cuanto al éxito. Y tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cuál es el éxito? ¿Cómo definirías vos éxito? ¿De qué se trata? Terminar esta vida y decir, tuve éxito. ¿La define los recursos que acumulé? ¿Los bienes que tengo? ¿La define la posición que alcancé? ¿La influencia? ¿El prestigio? ¿El amor? ¿La aprobación de las personas? De eso se trata la vida. De esforzarte por lograr estas cosas. Jesús va a mostrar su propia definición de grandeza. Jesús cree que el hombre fue creado para avanzar hacia la grandeza. Pero la grandeza no es la que el mundo define. La grandeza real es la que Dios define. Y este pasaje nos va a definir cuál es la verdadera grandeza. Y de una forma inesperada, Jesús va a afirmar esto. Ya te voy a dar la conclusión. La verdadera grandeza es la humildad. Jesús va a decir, el más pequeño de todos, ese es el más grande en el reino de los cielos. Entonces la vida no tiene como objetivo escalar, sino descender. La vida no tiene como objetivo usar a todos a mi alrededor para lograr ser el primero de todos, sino tiene como objetivo avanzar en niveles cada vez más profundos de humillación, en la entrega incondicional por otros. Porque cuanto más pequeño, más grande. Claro, esto no es lo que usualmente pensaríamos y necesitamos que Cristo nos ayude a entender este principio para que lo podamos vivir. Pero este principio no es una opción. Esto es completamente necesario
e indispensable para la vida cristiana. De hecho, si vos no creés esto y no vivís esto, no sos un cristiano verdadero y no vas a tener la salvación. Esto es algo sumamente importante. La humildad como Dios la define. Entonces, el título del mensaje de hoy es La verdadera grandeza en el reino de los cielos. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Cuál es la verdadera grandeza en el reino de los cielos? Arrancamos, solo vamos a leer de los versículos 1 al 4. Nuestro pasaje es cortito esta mañana. Entonces dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El pasaje es corto, pero muy incisivo, muy contundente, muy profundo. Tiene muchas verdades que espero que esta mañana el Señor nos ayude a ver y a responder. Entonces, la verdadera grandeza en el reino de los cielos. Podríamos dividir este pasaje en dos partes. Primero, reconoce tu inclinación a buscar grandeza según el mundo. Reconoce tu inclinación a buscar grandeza según el mundo. Y empieza el versículo 1 de esta manera. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, esa expresión está conectando directamente con lo que veníamos estudiando. Estas divisiones de capítulos a veces nos confunden porque parece que ahora va a empezar algo totalmente nuevo, pero no. Vos tenés que seguir el hilo de lo que se está diciendo. Así que en lo último que leímos fue esa historia de que Jesús estaba en Capernaum con probablemente la casa de Pedro. Pedro llega a su casa porque le habían venido a cobrar los impuestos y Jesús tiene esa conversación con Pedro en cuanto a si debían o no pagar los impuestos. Y Jesús les explica cómo relacionarse con este mundo hostil y con el gobierno. Hay que pagar impuestos. Andá, pescá, sacá el primero, sacale la moneda y pagá el impuesto, el tuyo y el mío. Eso es lo que acaba de pasar. Así que Jesús está en Capernaum todavía. Probablemente es el mismo día. Realmente el texto griego dice en aquella hora. O sea, podríamos imaginar es ese mismo día, esa misma circunstancia. Probablemente Jesús está en la casa misma de Pedro cuando esto va a pasar. Y ahora entonces Jesús le va a explicar, le va a hablar de otro tema. Va a tomar una situación que va a surgir y va a sacar un tema Jesús y va a tratar algo que había en el corazón de los discípulos para enseñarle este principio de la humildad. Entonces, en aquel tiempo, dice nuestro texto en Mateo, que los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Usted sabe que nosotros tenemos 4 evangelios. De esos 4 hay 3 que los llamamos evangelios sinópticos, porque el evangelio está organizado para dar una síntesis de la vida de Cristo. El último evangelio, el evangelio de Juan, es un evangelio con un interés teológico mucho más marcado que los primeros 3. Entonces, los primeros 3 evangelios tienen muchas historias en común, a diferencia del cuarto. Y esta historia aparece en los 3, Mateo, Marcos y Lucas. Y cuando uno lee las otras historias te ayuda a ampliar un poquito y entender más de los detalles de lo que estaba pasando. Cuando leemos en los otros evangelios, por ejemplo, leemos ahí en Marcos 9 y en Lucas 9, aparece esta misma historia. Si vos lees en Marcos 9, 33 y 34, nos cuentan lo que pasó justo antes de esta conversación. Dice así: y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. En Lucas, capítulo 9, versículo 46, dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces, esta pregunta que ellos van a hacer, los discípulos le van a decir a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos, tiene un contexto.
Y podríamos armar el cuadro de esta manera. Antes de llegar a la casa y de que pase la situación del impuesto, venían en el camino y Jesús no estaba participando en la charla, pero los discípulos estaban un poco más lejos teniendo un debate acalorado. Y su debate era este: ¿quién de ellos iba a ser el mayor? Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Pero Jesús siguió su camino, llegó a la casa, sucedió el evento ahí del impuesto y ahora Jesús es el que saca el tema y le dice a los discípulos de qué venían hablando en el camino. Los discípulos avergonzados no quieren hablar, no quieren decirle lo que estaban diciendo porque se dan cuenta lo que Jesús le va a decir. ¿Cómo van a estar peleando sobre esto? Cualquiera se daría cuenta, ¿no es cierto?, lo absurdo que es. Pero ellos se sentían culpables y avergonzados, pero aún así dice Mateo que los discípulos hablaron. Y cuando hablaron, Jesús le preguntó qué venían hablando y los discípulos lo que van a hacer es hacerle una pregunta a Jesús, como para tratar de suavizar: ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Qué impresionante es ver detalles en cuanto al ministerio de Cristo, esta relación que él tenía con sus discípulos, ¿no? Él está trabajando en sus corazones y él sabe todo lo que hay en sus corazones. Imagínate que hoy acá se pare el predicador y te pregunte: ¿qué estabas discutiendo con tu esposa cuando estaban saliendo de la casa antes de venir? Te daría un poquito de vergüenza responder eso, ¿no? Porque vos sacarías a luz todo tu egoísmo, tu orgullo, toda la necedad y todo el pecado que caracteriza muchas de esas discusiones, ¿no? Imagínate lo que era andar con Jesús todo el tiempo sin poder esconderle nada, ¿no? Él sabe todo lo que está pasando en todo momento. Y ahora Jesús sabe la discusión que habían tenido y le saca el tema. Le dice: ¿qué estaban discutiendo ustedes ahí atrás? Él es Dios, Él sabe los pensamientos. Y ahora ellos van a hacer la pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta idea de el mayor está relacionada con el más importante o la persona de más influencia en el reino de los cielos. Esta es la pregunta que ellos hacen porque esto es lo que les preocupa. Fíjate, después de andar 2 años con el Señor y ver la obra que el Señor está haciendo, y después de escuchar lo que está por pasar, su crucifixión y su resurrección, lo único que le importa a los discípulos es quién va a ser el primero, quién va a ser el más importante. Esto fue un problema que estuvo todo el tiempo en el corazón de los discípulos y no fue fácil desarraigar. Aún después de esta charla no terminó el debate, porque 2 capítulos más adelante vos ves que la mamá de 2 de los discípulos va a venir a Jesús para pedirle que sus 2 hijos sean los que se sienten en el reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y vos decís: pero ellos no aprenden más. En este pasaje Jesús va a ser muy confrontativo con esta actitud. Y los discípulos siguen enredados en el mismo punto. Lo único que les importa es quién va a ser más influyente, más importante, más amado, más reconocido, o con más influencia o poder. Algo tan que podemos reconocer inmediatamente. Esto no está bien. Pero así es el corazón. Yo les decía, desde la caída, esto es lo que está en nuestro corazón. Estaba en estos hombres y está en cada uno de nuestros corazones. La tendencia a, en vez de estar pensando en la grandeza de Dios, estar buscando nuestra grandeza. En vez de estar pensando en otros y una vida entregada por otros, por amor a Dios, estar pensando en cómo las cosas van a terminar resultando en mi mayor beneficio. Así que los discípulos están enredados en esto. La expresión que usa quién es el mayor en el reino está en una forma que muestra una idea superlativa, el más grande
de todos. O sea, lo que a ellos no les importa, ellos no están pensando en cuánto poder voy a tener, sino lo que les importa es que yo tenga más que los demás. Así de bajo es el corazón, ¿no es cierto? Porque aún frente a la bondad de Dios y a la misericordia y a un Dios dándole muchísimas bendiciones, no sería suficiente si yo no tengo un poco más que los que me rodean. Eso es lo que están preguntando. ¿Quién es el que va a tener más? Solo están pensando en estas posiciones de autoridad futura, en el reconocimiento, en su posición delante de sus compañeros o del pueblo. No sabemos todo lo que estaba pasando en el corazón de cada uno, pero conocemos nuestro corazón, así que podemos suponer un poquito de cómo era esta lucha en el corazón de ellos. ¿Te imaginas? Todos están en el mismo punto acá. No hay nadie, ninguna excepción. Todos los discípulos están preguntando quién va a ser el primero. Así que imagínate a Pedro cuando está haciendo esta pregunta. Los razonamientos que él está pensando. Él está pensando, yo fui el que tuvo la revelación del Padre y dijo que él era el Cristo. Y Cristo me dijo a mí que yo iba a ser una roca. Yo soy Pedro. Y el Señor va a edificar toda su iglesia sobre esto que acabo de decir. Como si eso fuese poco, yo acabo de estar en el monte de la transfiguración. Lo vi al Señor en su gloria. El Señor me dio este lugar de privilegio cercano a Él. Y lo que acababa de pasar hace un instante, donde Jesús le pagó el impuesto a Pedro, ¿no? Y él sacó el pez de allá. Pedro no tiene ninguna duda. Ciertamente yo soy el líder acá. Yo soy el primero. Y cuando esté el reino, yo voy a ser la persona de más influencia. Claro, él tenía sus argumentos, pero los demás discípulos tenían sus propios argumentos, ¿no? ¿Te imaginas a Juan diciendo, bueno, vos puede ser que tengas más carisma y más ímpetu, pero ¿quién es el discípulo amado acá? ¿Quién es el discípulo que se recuesta sobre el pecho del Señor? Eso va a pasar después, pero ¿quién es el discípulo que todos saben que tiene algo especial con el Señor? Soy yo ese. Y yo también estuve en el monte de la transfiguración. Y yo también estuve en lugares privilegiados. Así que vos te podés imaginar cómo en la mente de cada uno de esos discípulos estaba argumentándose por qué él debería ser esta persona. Ellos no están haciendo esta pregunta de una manera inocente. Señor, mostranos quién va a ser el más grande. Así lo reconocemos. Cada uno lo estaba pensando como un derecho personal, lo que ellos estaban buscando para sí mismos. Te puedo imaginar a Judas pensar, pero ¿a quién le dio Jesús hasta ahora la responsabilidad más importante? No hay muchas funciones acá, ¿no? Dentro del equipo hay un solo hombre que tiene una función delegada y es el tesorero y maneja el dinero de todo el equipo. Y yo soy el que decide en qué gastamos todo el dinero. Soy la persona de más confianza de Jesús. Yo voy a ser el más grande. Qué enfoque tan equivocado para la vida espiritual, ¿no? Pero, hermanos, no tenemos que creer que nosotros estamos muy lejos de estos hombres, en estos sentimientos y deseos, en la forma en la que nuestra mente argumenta y nuestra mente se convence de por qué yo debería tener el derecho de aspirar a tener un lugar de mayor grandeza frente a los demás. Cuando pensamos en lo que pasa en la iglesia hoy y cuánto daño hace esta falta de humildad y estas ambiciones personales, vos podés trazar todos los conflictos y toda la tensión, toda la falta de unidad en la iglesia, en algún momento hasta este punto, falta de humildad. Es esta falta de humildad la que está destruyendo al pueblo de Dios en nuestro tiempo. Es esta falta de humildad que está trayendo tanto reproche al mundo que ve a los creyentes y ve a los creyentes que no son distintos a ellos, que se explotan mutuamente
y cada uno pensando en sus propios intereses. Piensen en el daño que hace a la obra del Señor lo que los discípulos están mostrando en esta situación. ¿Qué esperanza hay entonces para esta unidad? Ahí en 1 Corintios 10:24, Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto es lo que debería ser. Nadie que esté pensando en sus deseos, en sus objetivos, en su desarrollo, en su posición, en su lugar, en su campo de acción, todos pensando en los demás. ¿Cómo sería esa vida? ¿Cómo sería esa iglesia? Esta es la iglesia que Cristo quiere. ¿Cuánto creen que le dolió a Jesús escuchar a sus discípulos peleando sobre este tema? ¿Se acuerdan cuando hace un par de semanas Jesús decía, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarles? Y el peso que había en su corazón viendo la dureza de sus discípulos. Él les está hablando de que va a morir y dar su vida para salvarles. Y ellos lo único que están pensando es qué posición van a tener ellos en el reino. ¿Qué va a hacer Jesús ahora? Vamos al segundo punto, la verdadera grandeza en el reino de los cielos entonces. Y dijimos, reconoce tu inclinación a buscar grandeza según el mundo. Segundo, reconoce la urgencia de buscar la humildad para la grandeza ante Dios. Reconoce la urgencia de buscar la humildad para la grandeza ante Dios. Si alguno de nosotros hubiese estado en la posición de Jesús, probablemente no hubiésemos respondido como Él lo hizo. ¿Qué harías si todo tu equipo está actuando de esta manera? Como niños caprichosos, cada uno pensando en sus propios intereses, luchando para pisarle la cabeza al otro para poder sobresalir y ser el primero del grupo. ¿Qué harías? ¿Ves todo tu equipo de esta manera? Tal vez no lo tomarías muy bien. Como mínimo te enojarías. Y empezarías, ¿no es cierto?, a atacar a estas personas y decir ustedes, ¿no es cierto?, y tendrías un montón de cosas válidas para señalar de lo que está mal en su corazón. Ahora, lo que te impacta es cómo Jesús va a actuar. Porque vos no lo ves a Jesús enojarse, reaccionar, darse por vencido, ya está, con esto no quiero saber más nada. 2 años y no aprendieron nada, estoy a punto de morir y siguen pensando cada uno en sus propios intereses. En vez de eso, lo que hace Jesús es agarrar a un niño, lo pone al frente y les va a dar una lección sobre humildad. ¿Y saben lo tremendo de esta reacción? Es que Jesús les va a dar una lección de humildad, no solamente porque les va a hablar de la humildad, Él les va a demostrar la humildad. Porque requiere de un hombre humilde, que frente a tanta pelea y competencia y ataque, Él pueda tener una actitud amorosa y servicial y paciente y estar dispuesto a enseñarle de nuevo la lección que ya les había venido enseñando desde hace años. Requiere un hombre humilde que lo haga. Y Jesús es un hombre humilde. Y su confrontación a los discípulos va a venir por 2 caminos, sus palabras y sus acciones. Y qué tremendo es cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, puede enseñar humildad, no solamente porque sabe humildad, sabe la teoría, sino que porque la puede demostrar. En esto Jesús se distingue de todos nosotros, porque todos nosotros seguimos aprendiendo. Jesús es el ejemplo supremo. Él les dijo ya antes de este punto a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús es un hombre humilde, no solo sabe cómo funciona la humildad. Y por lo tanto, frente a toda esta tensión, Él actúa como un hombre humilde. Él va a inclinarse a servir. Él va a traer a este niño y darles esta lección. De hecho, ya le había dado otras lecciones, ¿no? Pensá cuando vinieron los enviados de los fariseos y los sacerdotes a pedir el impuesto. ¿Qué derecho tenían de pedirle el impuesto al hijo?
¿Y qué derecho tenían en pedirle el impuesto con la corrupción que había? Era una cueva de ladrones. ¿Pero qué hizo Jesús? Págale el impuesto. Jesús una y otra vez le está mostrando a sus discípulos un ejemplo de humildad. Cómo actúa un hombre que no está pensando en sí mismo, que está pensando en la causa de Cristo, en la causa de Dios, que él no quiere poner tropiezo a la causa de Dios. Y no le importa sufrir el agravio. Él solamente tiene el interés del reino. Entonces Jesús una y otra vez les mostró este ejemplo. Y ahora les va a enseñar la lección de una manera muy explícita. Y para eso va a usar una ilustración. Jesús es un maestro en esto, ¿no? En usar las cosas sencillas de su entorno para enseñar lecciones profundas. Así que llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Podemos imaginar que había niños en la casa cuando Jesús estaba con sus discípulos ese día. Estos niños habrían estado seguramente en sus cosas, tal vez jugando, correteando de un lado para otro. Los niños son niños. Algunos especulan, ¿habrá sido un hijo de Pedro? Ustedes saben que Pedro estaba casado, tenía una familia, esta era la casa de Pedro. ¿Habrá sido un hijo de Pedro? No lo dice el texto, no sabemos quién es ese niño. No importa, estaba ahí, este niño. Jesús muchas veces va a hablar de los niños. Este pasaje no está escrito para que entendamos el ministerio con niños, pero sí te llama la atención la relación que Jesús tiene con los niños y que los niños tienen con él. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, dejen que los niños vengan, no se lo impidan, de los tales el reino de los cielos. También es otra escena en donde había niños en el contexto y Jesús está trayéndolos, haciendo que ellos participen, escuchando, usándolos como ejemplo. Y los niños tenían una relación cercana con Jesús. En este caso, por ejemplo, Jesús llama a un niño pequeño y le dice que venga y el niño viene. En Lucas dice que Jesús tomó a este niño en brazos. O sea, no sabemos la edad que tenía el niño, pero era un niño pequeñito, suficientemente pequeño como para agarrarlo y hacerlo upa. Eso es lo que hizo Jesús. Llama al niño y viene. Que un niño cualquiera por ahí se acerque a un adulto y se suba a upa de este adulto, requeriría que Jesús tenga una forma de ser y de relacionarse con niños que dé confianza a estos niños. Entonces, uno puede ver en estas escenas también esto del carácter de Cristo y de la relación que él tenía con ellos. Así que hay un niño, Jesús lo llama y lo alza a upa en medio de todos los demás. Y Jesús va a usar a este niño como el ejemplo para este llamado a la humildad. Imagínense la sorpresa para los discípulos que estaban esperando el dedo señalador de Jesús que diga, Él es el primero. Y todos, wow, yo sabía, yo iba a ser el más grande. Y Jesús no lo señala a ninguno de ellos. Agarra a un niñito que anda deambulando por ahí, que ni siquiera está prestando atención, está jugando en sus cosas, y lo agarra, lo pone en sus brazos y le dice, Él es el más grande. Y a menos que ustedes se hagan como uno como Él que está acá, ni siquiera van a entrar en el reino de los cielos. Golpe. Un sacudón, nunca lo hubiesen imaginado. Así que, versículo 3, tenemos ese contenido, ¿no? Es cierto os digo, con ese niño en upa, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ustedes conocen esa expresión, de cierto os digo, está puesta ahí para que vos sepas que esto es algo muy importante lo que Jesús va a decir. Algo que es así y no hay vuelta. Es algo que tenés que prestar mucha atención. ¿Y qué es lo que Jesús dice que tienen que prestar mucha atención? Esta es una verdad trascendente, es una verdad muy valiosa. De cierto os digo, no te pierdas esto, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El llamado que Jesús está haciendo ahora es a una transformación. La palabra que usa
cuando dice no os volvéis y hacéis como niños, es una palabra que tiene que ver con esto, con arrepentimiento. Tiene que ver con un cambio de dirección. Lo que Jesús está diciendo, lo que todos ustedes están mostrando ahora, tiene que terminar. Y tiene que haber un quiebre. Tiene que haber un arrepentimiento. Tienen que dejar esa dirección y ir en la dirección opuesta totalmente. Si no os volvéis, esta es la condición para lo que va a decir más adelante. Si no os volvéis y os hacéis como niños. Hay algo que puedes pasar por alto del texto en el español, porque a vos te suena que esto es algo que vos tenés que hacer. Vos tenés que convertirte en alguien como un niño. Pero en griego hay un detalle muy importante. Esa expresión, si no os volvéis, está en forma pasiva. Podríamos traducirlo más bien de esta manera. Si no sois vueltos y convertidos en alguien como este niño, no van a entrar en el reino. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Él está diciendo que la verdadera humildad es algo que está fuera del alcance de la virtud del hombre por su propio poder. No hay personas humildes por determinación propia. No hay personas humildes por esfuerzo propio. La humildad es algo que Dios hace en un corazón. Si no sois vueltos en lo que este niño es, no van a entrar en el reino de los cielos. Muchas veces Jesús habló acerca de entrar o no en el reino de los cielos. Este pasaje es uno de muchos de los que estamos estudiando en Mateo, donde están estas advertencias. Y estas advertencias están porque es normal que uno se engañe a sí mismo y piense que ya está en el reino de los cielos. De hecho, los discípulos y los judíos escuchaban y entendían que por ser judíos ya tenían todas las promesas de Dios. Entonces, en un sentido, nunca pensaron en entrar al reino de los cielos. Ellos ya estaban en el reino de los cielos, ¿no? Ya eran parte de los ciudadanos del reino, ¿no? Pero estas expresiones que Jesús da de no van a entrar en el reino de los cielos, da por hecho de que vos no nacés adentro del reino de los cielos. Nadie nace siendo parte del reino de los cielos. Todos nacemos fuera del reino de los cielos. La clave está en preguntarte, ¿cómo hago para entrar en el reino de los cielos? Si nunca te hiciste esta pregunta es la pregunta más importante. Porque el reino de los cielos es lo que va a trascender. El reino de los cielos es donde van a estar todas las bendiciones de Dios y fuera del reino está el lloro y el crujir de dientes para siempre. Entonces esta es una buena pregunta. ¿Cómo se entra en el reino de los cielos? Y acá hay una de las respuestas. En el Evangelio de Mateo hay muchas respuestas a esta pregunta. Todas se combinan para darnos un cuadro de cómo es la conversión y la salvación. Pero acá hay una muy específica. Para entrar al reino de los cielos, vos tenés que hacerte como un niño. De hecho, vos tenés que ser hecho como un niño. Si no pasa esto, no vas a entrar en el reino de los cielos. Jesús le está diciendo a los discípulos que la vida espiritual real comienza con un acto de humillación. Con una persona que por la gracia de Dios y el obrar del Espíritu Santo se da cuenta que no tiene nada. Se da cuenta que no merece nada. Se da cuenta que está perdida y condenada por sus pecados. Se da cuenta que Dios no le ve con aprobación y deleite, Dios le ve con ira por su pecado y va a ser condenado a no ser que Dios tenga misericordia de él. Para que vos entres al reino de los cielos, no tenés que pensar que vos sos grande, importante, que vos merecés algo. Vos tenés que verte vil, como veíamos la semana pasada, impío, débil. Sin humildad nadie es salvo. Porque solo los humildes pueden ver en Dios el suficiente que puede venir a su rescate
y darle todo lo que ellos no tienen. Perdonarles, librarles, enriquecerles. Entonces, la vida espiritual comienza con un cambio de actitud que se puede identificar con esto, es humildad. Ya no estoy buscando mis deseos y mis intereses, sino que me rindo completamente a Dios para decirle, tú eres grande y yo soy tu siervo. Yo fui creado para tu gloria. No es que Dios me sirve a mí, yo fui creado para Él. Y su amor es tan grande que dio a su Hijo para rescatarme de mi rebeldía y traerme a su reino. Y yo ahora no tengo nada que reclamar, solamente venir a invocar el nombre del Señor para ser salvo. Así es como una persona entra al reino de los cielos. Una persona no está compitiendo por grandeza a la hora de entrar al reino. Y lo que Jesús va a mostrar es que si las personas no están compitiendo por grandeza cuando entran al reino, entonces, ¿por qué deben competir por grandeza ahora estando en el reino? La vida del reino sigue siendo gobernada por este principio que te trajo al reino. Si vos llegaste al reino en completa humildad, entonces tenés que vivir el resto de tu vida en el reino con esa misma humildad. Pero nosotros sabemos cómo el corazón del hombre es tan engañoso y perverso, que podría ser que una persona, cuando escuche el Evangelio, se da cuenta de que está perdido, que no tiene nada, que no merece nada, y entonces se ve como Mefiboset. ¿Quién soy yo, un perro muerto, para sentarme en la mesa del rey? Pero el tiempo empieza a pasar y vos empezás a crecer. Y el Señor empieza a darte oportunidades y vos empezás a servir. Y el Señor te dio dones y talentos y personas los reconocen. Y de repente su humildad que estaba en el comienzo ya no está ahí en el corazón. Y ahora vos creés que tenés el derecho de estar en este lugar, de tener esta función, de tener este reconocimiento, de ganar esa influencia. Y no solamente te crees con el derecho, ahora haces de eso tu ambición. Ahora vos vas a vivir para esto, para construir tu propio reino. Y Jesús confronta a los discípulos con cómo empezó todo en tu vida cristiana. Y si vos querés volver a recuperar una vida de humildad, ahí es donde tenés que ir. Tenés que recordar quién eras cuando fuiste salvado y lo que recibiste y la actitud que te permitió recibir todos esos beneficios. Y tenés que ver de nuevo el día 1. Los discípulos no habían hecho la pregunta ¿cómo se entra en el reino?, ¿no? Los discípulos habían hecho la pregunta ¿quién va a ser el más grande en el reino? Pero Jesús le dio vuelta a la pregunta y le dice, miren, antes de responderle quién es el más grande, tenemos que tratar otro tema. ¿Quién va a entrar en el reino? Porque si vos estás peleando por quién va a ser el más grande, esto es lo primero que necesitas saber. Porque sin humildad nadie va a entrar en el reino de los cielos. La expresión que usa Jesús acá es, si no os volvéis y os hacéis como niños. ¿A qué se refiere hacerte como un niño? Obviamente, no todo lo que un niño es. No inmaduro, no te tenés que hacer inmaduro. Berrinchoso. Un niño no es el modelo ideal de la vida cristiana, ¿no? Ni siquiera todos los niños son salvos. No, Jesús no está diciendo todos los niños son salvos. No. Jesús está señalando un aspecto de la vida del niño y está diciendo, este es el aspecto que vos tenés que mirar para entender lo que es la verdadera humildad. ¿Y cuál es este aspecto? Bueno, el niño, por la etapa de la vida en la que está, él no vive afanado por las grandes ambiciones de su grandeza personal. Su vida es una vida tan simple y dependiente que él sabe
que si papá y mamá no lo cuidan, se muere de hambre. No tiene nada. Es totalmente dependiente. Y él disfruta de esa dependencia. Otro le cuida, otro le guía, otro pone pautas. Y entonces ahí tenés un niño de 4 o 5 años que no está pensando quién va a ser el más grande en el reino de los cielos, ¿no? Tiene un montón de otros pecados. Él necesita a Cristo también, pero Jesús está resaltando esto. Él se ve completamente vulnerable, completamente dependiente, completamente necesitado. Y él solo confía y espera y recibe. Esa es la actitud que tiene la persona que entra al reino y esa es la actitud que debe tener toda persona que está en el reino. Como un niño, como un hijo del Padre, que no está afanado y preocupado por todos los propósitos del Padre o todo el obrar del Padre, sino que está solo esperando en el Padre, recibiendo del Padre, disfrutando de la dependencia completa en el Padre, como un niño pequeño. Esa es la actitud. Ahora, no es como naturalmente pensamos. Pensamos, ¿no es cierto? Bueno, está bien para el niño, pero cuando uno va creciendo, uno debe tener ambiciones. Debe tener sus deseos, sus proyectos, sus planes. ¿De qué me estás hablando? Volverme como un niño. Pero justamente ahí es donde Jesús está desenmascarando la trampa. En el reino de Dios, uno no avanza buscando crecer. Uno avanza buscando humillarse. Ese es el verdadero progreso de la vida espiritual. Y Jesús, de una manera muy contundente, va a mostrar lo crítica que es la humildad para la vida y la salvación. De hecho, la expresión que usa no entrará en el reino, hay varias formas de decir no en griego. La que se usa acá es la forma más enfática posible en el idioma. No, de ninguna manera, jamás esta persona va a entrar. No va a entrar en el reino de los cielos. Y esto está puesto acá para desenmascarar el autoengaño. Una persona que está en el pueblo de Dios, pero está ahí buscando sus propios deseos y sus propios intereses. Ahora, ¿qué estás queriendo decir, Matías? Que si yo tengo envidia de mi hermano por lo que Dios le dio a él, si yo en algún momento busco en competencia tener la posición que quiero tener, si yo soy impaciente y en vez de servir estoy protegiéndome a mí mismo y mis deseos, ¿estoy diciendo que no soy de Cristo? No. Lo que estoy diciendo es que si esto es todo lo que hay, no sos de Cristo. Estoy diciendo que un verdadero creyente aprendió la humildad el día de su conversión. Y lo único que tiene que hacer hoy es recordarla y es vivirla cada día de su vida. Vos no tenés que crear humildad, no lo podés hacer. Dios ya la puso en vos. Ahora lo que tenés que hacer es andar en humildad, es vivir esa humildad cada día de tu vida. Si no hay nada de esto, si lo único que hay en tu corazón son intereses propios, entonces sí, Cristo te está confrontando a vos. Nadie va a entrar al reino de los cielos que no se haya hecho como un niño. Nadie va a ser salvo sin humildad. Por eso Dios tiene que humillar al pecador, despertando su conciencia a su condición delante de Dios. Dios tiene sus formas de humillar a los pecadores, ¿no? A veces esta persona que creía que se llevaba el mundo por delante, Dios le golpea contra la pared de una enfermedad terminal y esta persona se da cuenta la locura en la que ha estado. Y de repente la gracia de Dios humilla a esta persona. Sin humildad nadie va a ser salvo. Hasta que la persona no se ve totalmente despojada de todo bien, buscando solamente la gracia de Dios y no sus propios intereses y grandeza,
no va a buscar de Cristo. Ahora, quiero resaltar algo más. Cuando estamos hablando de que sin humildad nadie va a ser salvo, no estoy diciendo sin apariencia de humildad. Vos sabés cómo es fingir la humildad, ¿no? La humildad no tiene que ver con un tono de voz. No tiene que ver con la respuesta apropiada. La humildad tiene que ver con una actitud del corazón. A menos que esa actitud sea transformada, no soy parte del pueblo de Dios. No se trata de fingir gozo por el bien de mi hermano. Se trata de experimentarlo. No se trata de simplemente poner una cara paciente cuando estoy corrigiendo a mis hijos que me tienen cansado. Cuando en mi corazón estoy pensando, ¿quién es este mocoso para tratar así a su padre? No se trata solamente de no disciplinarlo con ira, se trata de tener un corazón humilde y ver a tu prójimo como superior a vos mismo, como más importante que tu agenda, más importante que tus planes. De eso se trata la humildad de la que estamos hablando, no de apariencia de humildad, sino de verdadera humildad. La humildad que solamente Dios puede producir en el corazón y la humildad en la que tiene que caminar cada hijo de Dios. El versículo 4 va a cerrar esta idea entonces y va a volver al punto que los discípulos preguntaron: ¿quién es el más grande? Ahora que Jesús dio esta lección con este niño sentado en su regazo, Jesús va a decir así: así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera. Acá no se trata de contexto, de dones, de recursos, no se trata de cultura, no importa en qué época del mundo, no importa, sin ninguna distinción. Jesús abre el abanico. Cualquiera que se humille como este niño. Yo te había dicho hace un momento que la humildad es algo que Dios hace. Está fuera del alcance del hombre. Pero este pasaje, ahora, cuando dice cualquiera que se humille, este pasaje sí está en voz activa, esta expresión. Y es el equilibrio perfecto, ¿no? Si vos tenés humildad, es porque Dios la obró en tu corazón el día de tu conversión. Pero si ahora Dios te capacitó para vivir en humildad, ahora es tu responsabilidad cultivar esa humildad, vivir en humildad. Entonces, esta es una responsabilidad, esta es tu tarea. Este es el trabajo arduo que tenés que hacer cada día de tu vida. Esto es lo que te va a guiar a la verdadera grandeza. Fíjate que Jesús no te está diciendo, no pienses en ser grande. Jesús te está diciendo, sí pensá en ser grande, pero pensá en la grandeza como Dios la define. ¿Qué es ser grande? ¿Querés ser grande? Esto es ser grande. Esforzate para ser grande a los ojos de Dios. ¿Y qué es ser grande a los ojos de Dios? Cualquiera que se humille como este niño. Acá la palabra humillar tiene que ver con la idea de rebajar, estar en la posición más baja. A veces la idea de pobreza en cualquier ámbito, ¿no? Acá está la responsabilidad, humillar el corazón. Mirá cómo va a decir Jesús más adelante en Mateo 23:11. Él le dice así a sus discípulos: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo mismo dice en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y Santiago, tomando esta idea en Santiago capítulo 4, versículo 10, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces la responsabilidad de Dios es llenarnos de su favor y de su gracia. Él es un Dios bueno. Nuestra responsabilidad es humillarnos. Por eso yo te decía hace un momento de que el hombre está corriendo en la dirección opuesta.
su intento de imponerse, de crecer, de convencerse de su valor, le está llevando al juicio de Dios, a la destrucción eterna. Y el creyente va en la dirección que Cristo fue, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el camino al que somos llamados. Es un camino a la dirección opuesta. Es un camino a ser el más pequeño. ¿Pensaste alguna vez que tu objetivo en la vida espiritual es llegar a ser el más pequeño de todos? De eso está hablando Jesús. Eso es lo que tenés que abrazar. No le creas las mentiras a este mundo. Es un engaño diabólico. Esta es la verdadera grandeza. Esforzarte por ser el más pequeño. Spurgeon dijo así: todos tenemos la opción de humillarnos o ser humillados. Esa es la opción que tenemos. Humillarte o ser humillado. Si vos no te humillás hoy, vas a ser humillado por Dios. En esta vida y en la eternidad. Este pasaje dice: cualquiera que se humille, o lo que dijo Santiago, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces la ecuación es simple. Si vos perseguís la grandeza que este mundo ofrece, las riquezas, la fama, la virtud, la importancia delante de la gente y cómo la gente te ve a vos. Si vos crees esta mentira de que si vos no pisás a los demás y te imponés y defendés tus derechos, vos nunca vas a lograr nada, entonces todo tu mundo va a colapsar. Tarde o temprano, todo lo que construyas se va a desboronar. Nada va a sobrevivir. Por el otro lado, si vos vas en la dirección en la que Cristo te está llamando, Él te hace esta promesa. Él va a ser el más grande. La grandeza en el reino de Dios funciona totalmente distinta a la que funciona en este mundo. Un autor decía que algo que es característico de un hombre verdaderamente grande es que él no sabe que es grande. ¿Por qué un hombre que es realmente grande en el reino de Dios no sabe que es grande? Porque él no está pensando en sí mismo. Él está tan abocado a la tarea que el Padre le dio, tan gozoso con la satisfacción que Dios mismo le da, que él no está pensando en cómo el Señor le está usando, qué posición le está dando, cuánta influencia le está dando. Entonces, el hombre que es verdaderamente grande no sabe que es grande. De la misma manera, el hombre que es muy pequeño no sabe que es muy pequeño. Él está tan enfocado en sí mismo, buscando construir sus propios intereses y su propio reino, tan deseoso de tener atención y de ganar influencia y fama, que no sabe lo pequeño que realmente es en el reino de Dios. La verdadera grandeza es algo que Dios da a los que buscan la humillación, la bajeza, el servicio, la entrega. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 10, en esta secuencia de ideas de Pablo que explican qué es una vida consagrada, aparece este versículo: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto es grandeza, es estar buscando la honra de los demás. Cuando estoy diciendo que vos tenés que humillarte, no estoy diciendo que vos tenés que pensar: no sirvo para nada, soy lo peor, no puedo ayudar a nadie, todos son mejores que yo. No se trata de eso. Ya dijimos, verdadera humildad no es pensar bajo de vos mismo, mal de vos mismo,
sino es no pensar en vos mismo, es preferir a los demás, es empujar a los demás, es promover a los demás, es exaltar a los demás, es servir a los demás, es empujarlos para que ellos se desarrollen y crezcan y el Señor les use. Es para que la atención esté sobre ellos. Esa es nuestra tarea en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vivimos en una época en donde esto no es promovido, en donde todo el mundo parece tener las herramientas a la mano para promoverse a sí mismo. Todas las redes sociales han empujado esta vida de vanidad y de deseo de exaltación personal más allá de los límites que hubiesen sido imaginados. En donde esta competencia por trascendencia, esta competencia por influencia, esta competencia por ser notados por la sociedad, está en todos lados. Aún cosas tan nobles como, por ejemplo, vamos a hacer una conferencia para poder servir a muchas personas, tiene una trampa atrás. ¿Cuál es la verdadera motivación de dar a conocer lo que estás haciendo? En el mundo digital ahí afuera hay una guerra voraz por notoriedad, por protagonismo, por visibilidad, por influencia. Hermanos, eso no es de Cristo, eso es del enemigo. Lo que tenemos que buscar es ser pequeños, ser como niños, ser como ese niño que estaba en la falda de Cristo, que después que Jesús lo bajó, se fue corriendo a jugar de nuevo. Así de simple, así de sencilla, así de confiada la vida, así de dependiente, así de desinteresada. En un momento sentado en el regazo del Dios del universo hecho hombre, pero sin pensar grandes cosas de eso. Un niño. Así es como este pasaje nos está llamando a vivir. Y entonces termina: ese es el mayor en el reino de los cielos. Ese y solo ese. Él es el más grande. Cualquiera que esté en esta categoría. Bueno, en Mateo 11 ya habíamos estudiado este pasaje. Ya habíamos hablado de la humildad. Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 11, 29 estas palabras: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Querés aprender a ser humilde? Espero que después de la predicación de esta mañana al menos quede una carga en tu corazón por entender la importancia que tiene ser humilde. Sin humildad nadie va a ser salvo. Y todos los que son salvos deben vivir en humildad toda su vida. ¿Querés aprender a ser humilde? Yo quiero. Yo no estoy donde quisiera estar. Quiero que el Señor me ayude. ¿Cómo soy humilde? Bueno, el primer paso para avanzar y tener humildad es reconocer que somos orgullosos. ¿Sí? Este es el paso que tenés que dar si vos aún no has rendido tu vida a Cristo. La razón por la que vivís una vida independiente y vivís para tus propios deseos es porque vos creés ser capaz de vivirla a tu manera y ganar. Vos tenés una imagen muy distorsionada de vos mismo. Tenés que ser humilde y reconocer la necesidad que tenés de Cristo. Y tal vez en el transcurso del estudio, muchos de los que somos de Cristo, Dios trajo convicción a otras áreas de tu vida en las que no se está reflejando humildad real. Pero déjame hacerte algunas preguntas para evaluar un poquito esto de la humildad. Jesús agarró un niño y lo puso en su falda para que veamos a ese niño y nos comparemos. Y déjame preguntarte, ¿te ves vos como un niño? ¿Te ves vos así? ¿Qué crees que mereces? Yo les decía esta idea de cuando vos llegaste a Cristo y te veías completamente indigno y necesitado, pero eso fue cambiando con el tiempo. ¿A dónde estás hoy? ¿Te ves igual que en tu conversión? ¿Quién soy yo, como dijo Mefiboset, un perro muerto sentado a la mesa del rey? ¿Ese es el pensamiento constante en tu corazón? ¿O crees que tenés derechos? Déjame preguntarte por qué cosas te afanás
y te desanimás. Cuando vos te afanás y te desanimás, no es por no tener las cosas a las que vos creés tener un derecho. Vos tenés el derecho de ser respetado por tus hijos. Vos tenés el derecho de tener el progreso económico en base a todo el esfuerzo que estás haciendo o de las capacidades que tenés. Vos tenés el derecho de progresar en los círculos en donde estás, en lo ministerial. ¿Qué es lo que te desanima? ¿Qué te produce afán? Atrás de ese desánimo o ese afán, lo que tal vez vayas a encontrar es orgullo. No estás pensando como un niño. Estás pensando como una persona que se ha creído que no es pequeño. Te ves entonces vos pequeño. Ves tu dependencia como algo absoluto, completo. Te ves habiendo recibido misericordia, gracia y necesitado de ella cada día. Te preguntaba recién, ¿te ves pequeño en tu matrimonio? ¿Te ves pequeño en relación a tu esposa? ¿O te ves grande? ¿Te ves como con el derecho de actuar como lo estás haciendo? ¿Te ves pequeño como un niño prefiriendo a los demás? ¿Cómo te ves delante de tus hijos en la paternidad? Te ves pequeño, te ves como un niño. Aún cuando tus hijos sí se comportan bien y sí están dando fruto, ¿crees que eso viene por tu capacidad o tu sabiduría? ¿O te ves pequeño y ves que todo es la misericordia del Señor y la gracia del Señor? ¿Cómo estás sirviendo a otros? ¿Se ve tu pequeñez en la disposición a ponerte bajo todos para lavarle los pies a los que lo necesitan? ¿Cómo es tu servicio a tus hermanos? ¿Cómo respondes cuando otros te maltratan? ¿Te ves pequeño? ¿O te ves con derechos? ¿Afectan tu orgullo, tu imagen personal, tu sentido de valor personal? ¿Te ves pequeño? ¿Crees que no mereces ser maltratado y reaccionás con amargura y reclamos? Otra pregunta. ¿Tenés envidia de alguien por los bienes que tiene, por la posición en la que está, por lo que Dios le ha concedido? Un matrimonio, hijos, un lugar, una influencia. ¿Tenés envidia? Ahí está la evidencia de que no te ves pequeño, vos te ves grande. Hay que humillarnos. ¿Estás teniendo autocompasión de vos mismo y ves todas tus miserias, ¿no es cierto? Y pensás, ¿por qué me pasa esto a mí? Como si vos merecerías otra cosa que el infierno. Y si no estás ahí, ha sido la misericordia de Dios. Y en su misericordia y bondad Él está usando todas las cosas para el bien de los que le aman. La autocompasión es otra evidencia de que no te ves pequeño. ¿Cómo ves a tus enemigos? A las personas que te maltratan, a las personas que te persiguen, a las personas que te hirieron. ¿Cómo las ves a ellos? ¿Te ves más justo que ellos? ¿Te ves más bueno que ellos? ¿Con más derechos que ellos? Tal vez estas preguntas de diagnóstico te hacen pensar sobre dónde está tu corazón. Si vos no te ves necesitado de gracia, si no te ves orgulloso, teniendo que crecer en humildad, no hay esperanza. Que el Señor saque a luz de nuestro corazón todas estas cosas. Martin Lloyd Jones, un predicador conocido, él decía que la esencia de la vida cristiana se puede resumir en dos verdades. Tengo que tener completa confianza en Dios y en lo que Él puede hacer, y nada de confianza en mí mismo y en lo que yo pueda hacer. Tengo que tener completa confianza en Dios y en lo que Él puede hacer, y nada de confianza en mí mismo
y en lo que yo pueda hacer. Entonces, si querés ser humilde, hay dos cosas. Primero, tenés que mirar a Dios y reconocer su grandeza. Amarlo a Él con todo tu corazón, mente y fuerzas. Tenés que adorarlo a Él y entender que Él es digno de toda tu adoración. Y por el otro lado, tenés que renunciar a cualquier forma de confianza en vos mismo, de búsqueda de tus propios intereses y dejar que el Señor te dé lo que en su misericordia Él da a los que esperan en Él. Porque los que son grandes son los más pequeños. ¿Estás dispuesto a tratar de ser el más pequeño en esta vida y en el reino de Dios? Que el Señor nos conceda esa gracia. Oramos para terminar. Señor, no podemos terminar esta predicación sin confesar que con vergüenza, como los discípulos, nosotros también hemos discutido, ya sea en nuestro corazón o abiertamente, hemos discutido de que merecemos ser más grandes. Qué horrible que es nuestro corazón. Cuánta necedad demostramos en esos momentos. Cuánto mereceríamos ser destruidos por ti. Pero hoy, esta mañana, una vez más, tu paciencia y misericordia nos trajo frente a tu palabra y puso ese niño pequeño delante de nuestros ojos. Y nos dimos cuenta que necesitamos humillarnos. Señor, concédenos hacerlo. Ayúdanos, Señor, a hacer morir ese deseo de grandeza y ayúdanos a mirarte a ti, a olvidarnos de nosotros mismos y a vivir para tu gloria. Señor, tú eres el que concede el querer y el hacer por tu buena voluntad. Hazlo nosotros y ayúdanos a salir hoy de acá con un compromiso a ser prácticos en buscar la humildad. Ayúdanos, Señor, a no dejar esto solamente en un dolor pasajero. Llévalo, Señor, a una convicción profunda y algo que quede con nosotros el resto de nuestra vida y nos guíe hasta que entremos en la gloria. Gracias, Señor, por tu paciencia y misericordia. Te pido que sigas edificando nuestras vidas y esta iglesia para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.